días. Vamos a continuar la preparación del NAN, ahora con las preguntas de farmacología que han venido en los últimos años. En esta primera pregunta tenemos, nos señalan, ¿no?, en caso de intoxicación aguda por acetaminofén, o sea, paracetamol, además de las medidas de urgencia, se indica para evitar la toxicidad hepática de... Bueno, nos plantean la primera posibilidad de un carbón vegetal activado, que como nosotros sabemos es un antídoto universal. Se utiliza con cualquier tipo de sustancia que se haya ingerido y que tenga algún metabolismo hepático. Luego este carbón activado va a eliminar esa sustancia a través del tubo digestivo, en las deposiciones, pero es un antídoto muy inespecífico. En realidad el acetaminofén o el paracetamol es un fármaco que se utiliza como antipirético y analgésico, y a veces les pasa la mano a las personas que lo están utilizando, sobre todo en aquellos pacientes con artrosis, que pueden utilizar en un primer momento, cuando esta artrosis es leve, el paracetamol hasta 4 gramos por indicación, pero a veces pueden abusar de ellos utilizando 8 y hasta 12 gramos, que es el límite más o menos en donde ya podemos encontrar nosotros una intoxicación y un riesgo importante de patología hepática. En otros casos el consumo del acetaminofén no es con fines terapéuticos, sino más bien con fines suicidas. En todo caso, el fármaco de elección como antídoto es la N-acetilcisteína, ¿no? Lo que ocurre con el acetaminofén, o sea con el paracetamol, es que reduce digamos, el glutatión hepático en gran cantidad, y esto pues lógicamente lleva una toxicidad hepática. Esto se trata de corregir con la utilización de N-acetilcisteína, la cual va a aumentar la cisteína y va a regenerar el glutatión a nivel hepático por la reparación de los enlaces sulfúricos que tienen. Entonces este N-acetilcisteína es el fármaco de elección, el antídoto de elección en la intoxicación por acetaminofén. La naloxona es el antídoto específico de los opioides. El dimercaprol es un antídoto específico, pero para intoxicación de metales pesados como el mercurio y el plomo. Y el azul de metileno se ve mucho su uso cuando detectamos metahemoglobinemia, la cual ocurre habitualmente por consumo de agua contaminada por nitratos o nitritos, que es lo más frecuente que he visto, también por fármacos como la Absona o anilina también. Y este azul de metileno lo que hace es transformar el fierro más 3 del fierro que está en la hemoglobina, que es la llamada metahemoglobina, lo transforma a fierro más 2, es decir, a fierro férrico, para que así pueda transportarse el oxígeno con normalidad, ¿no? O sea, azul de metileno transforma fierro más 3 a fierro más 2 para que pueda funcionar adecuadamente la hemoglobina, ¿no? O sea, azul de metileno, tratamiento en metahemoglobinemia. Recuerden, la acetilcisteína también es un fármaco que se utiliza como mucolítico, y además se utiliza como un fármaco que barre los radicales libres, ¿no?, por lo que se usa también como antiinflamatorio. Niño de 3 años de edad es llevado a emergencia con antecedente de ingesta de sustancia desconocida. Al examen, temperatura de 36, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, frecuencia respiratoria de 24, despierto, miosis, cialorrea, fasciculaciones, roncantes pulmonares bilaterales. La conducta apropiada es administrar por vía endovenosa. Estamos viendo que este niño pues presenta un signo cardinal, o en realidad varios signos cardinales, que nos hacen pensar que este es un síndrome colinérgico, ¿no?, lo cual significa que hay síntomas y signos en realidad por exceso de acetilcolina, ¿no? Estamos viendo que este paciente presenta, por ejemplo, fasciculaciones. Bueno, cuando decimos acetilcolina estamos refiriéndonos principalmente a síntomas muscarínicos y síntomas nicotínicos, ¿no? Y fíjense aquí, encontramos fasciculaciones que son muy característicos de los síntomas nicotínicos. Miren, encontramos miosis, ¿no?, que es importante también recordar,
y cialorrea con roncantes pulmonares, o sea, gran cantidad de secreciones, ¿no? Expresadas básicamente con roncantes pulmonares, incluso que puede hacer que el paciente venga disneico. Y además, bueno, aquí no señalan otras cosas adicionales, pero podemos encontrar que hay una hipotermia en este paciente adicionalmente. Podemos encontrar también frecuencia cardíaca baja, ¿no? Y en otro momento alta, dependiendo si es nicotínico o muscarínico el momento de la activación. Y como decía, todo esto hace pensar que estamos ante un cuadro de un síndrome de tipo colinérgico. Ahora la pregunta es: ¿y por qué se ha producido este síndrome colinérgico? La causa más frecuente de ello es generalmente la intoxicación por órganos fosforados, que pueden ser en forma involuntaria muchas veces ingeridos, ¿no? Ya sea con aguas contaminadas, por ejemplo, o en el caso de un contacto a través de la piel, porque sabemos que estas sustancias se absorben rápidamente por la piel y ante la cual un niño puede estar pues desprevenido y no tener conciencia de lo que le puede estar pasando. Entonces las fasciculaciones son características en este grupo de pacientes, ¿no? Junto con la miosis. ¿Cuál es el fármaco de elección o el antídoto de elección en esta patología? Bueno, hay antídoto efectivamente. Lo que ocurre es que cuando pensamos que hay un fármaco que está produciendo esto y hemos dicho que es un órgano fosforado, pues se trata de un fármaco que está destruyendo a la acetilcolinesterasa, que es una hormona que habitualmente degrada la acetilcolina que se encuentra en el espacio sináptico. Si no hay esta enzima, la acetilcolina, entonces, si no hay esta enzima, la acetilcolinesterasa, porque es destruida por estos órganos fosforados, la acetilcolina va a aumentar su concentración en el espacio sináptico y va a aumentar su acción en sí. Por eso que tenemos un síndrome colinérgico, porque hay un exceso de acetilcolina. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que dar una sustancia para que pueda, bloquear, ¿no? rápidamente el efecto de estos órganos fosforados, y esa sustancia pues es la pralidoxima. Sin embargo, la pralidoxima va a demorar mucho en actuar, y por ese motivo no sería el fármaco de elección. Más bien lo que tendríamos que hacer rápidamente es administrar un bloqueador de la acetilcolina, que es la que se encuentra produciendo el problema, y esta medida sí haría que haya una mejoría mucho más rápida. Claro, no está contraindicado utilizar también la pralidoxima concomitantemente con la atropina, pero la verdadera sustancia que deberíamos utilizar de primer momento para una acción mucho más rápida es la atropina, ya que la atropina es un anticolinérgico inespecífico, tanto muscarínico como nicotínico, pero es muy activo, muy eficaz, y es la primera opción que tendríamos que dar ante este cuadro clínico. La naloxona, como ya lo comenté, es un antídoto para intoxicación por opioides. La fisostigmina en realidad es un fármaco anticolinesterásico, en realidad se actúa más o menos parecido a los órganos fosforados, incluso es de naturaleza reversible, pero a diferencia de otros fármacos que también podemos catalogarlos como anticolinesterásicos, este grupo atraviesa la membrana hematoencefálica, o sea, llega al sistema nervioso central. Le decía, a diferencia de otros fármacos como la neostigmina y piridostigmina, que también son anticolinesterásicos, y también son reversibles, y que estos dos últimos, o sea, la neostigmina y piridostigmina, se utilizan habitualmente como parte del tratamiento de la miastenia gravis, ¿no? Entonces, concluyendo, la fisostigmina no sería una buena alternativa, porque lo que estaríamos haciendo es incrementar el síndrome colinérgico, ¿no? Ya que inactiva también a la acetilcolinesterasa. El antihistamínico, pues aquí no tiene ninguna acción, o sea, bueno, se podría utilizar un antihistamínico, pero solamente podría mejorar algunas sintomatologías. Es más, como señala su nombre, actúa sobre
receptores histamínicos H1, H2 o H3 inclusive puede ser H4, pero en realidad no tienen una acción importante en la mejoría clínica de estos pacientes. Más bien lo que podríamos pensar es que este paciente tal vez, ¿no?, si nos plantean esta posibilidad, tal vez este paciente tuviera un síndrome histamínico, y ante lo cual tendríamos que dar un antihistamínico, pero la liberación de histamina, lo cual podría producir entre comillas un síndrome histamínico, no se caracteriza por la clínica del paciente. Un síndrome histamínico, como saben ustedes, puede ser desencadenada por una picadura de abeja, por ejemplo, una reacción alérgica a una sustancia, etcétera, lo cual condiciona fundamentalmente rubicundez, condiciona fundamentalmente broncoconstricción, puede producir finalmente un cuadro de vasodilatación importante, cosa que no encontramos en este paciente. La atropina dijimos que pues es la respuesta más acertada, y el flunacenil, recuerden que es también un antídoto bastante específico, pero contra las benzodiazepinas. Entonces, recordando, naloxona, antídoto contra opioides; flumacenil, antídoto contra benzodiazepinas; atropina, que es un fármaco de elección, es también considerado en todo caso como un antídoto para la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Sin embargo, el verdadero antídoto para los órganos fosforados es la pralidoxima, pero como comentaba hace un momento, demora mucho su accionar, de tal forma que la atropina es el fármaco indicado en primer uso. La presencia de alimentos no altera la absorción de una de las siguientes penicilinas. Bueno, las penicilinas son un grupo de antibióticos llamados dentro del grupo de los beta-lactámicos. En realidad los beta-lactámicos están constituidos por las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactams, y el grupo de las penicilinas, que fueron los primeros antibióticos sintetizados, conocidos por el hombre. De ellos hay varios grupos, ¿no? El primer grupo fue el grupo de las penicilinas G, ¿no? Luego de las penicilinas G, que tenían un amplio espectro. En realidad las penicilinas G, espectros contra cocos gram positivos, algunos cocos gram negativos y anaerobios. Sin embargo, el espectro no era muy bueno, así que se amplió el espectro a otro grupo de penicilinas llamado aminopenicilinas, que eran penicilinas semisintéticas. De este grupo de penicilinas semisintéticas tenemos a la ampicilina y a la amoxicilina. En el primer grupo de penicilinas, las penicilinas naturales, que llamamos también así, están la penicilina G, la penicilina procaínica, la clemisol. Todas son endovenosas, pero había también una penicilina en la primera generación que era vía oral, que es la penicilina B. Las otras penicilinas, la de segunda generación, llamadas también penicilinas semisintéticas, ampicilina, amoxicilina, son penicilinas que se caracterizan por tener un espectro antibacteriano mucho mayor. O sea, ya no solamente eran contra gram positivas, anaerobios, sino también contra gram negativos, ¿no? O sea, el espectro contra gram negativo se amplió. Y estas ampicilina, amoxicilina, si bien tenían buena absorción vía oral, en realidad la amoxicilina tiene una absorción 100%, ¿no? 100% vía oral. En cambio, la ampicilina tenía cierta reducción con los alimentos. Sin embargo, tanto las penicilinas de primera generación como las de segunda generación se enfrentaron con una resistencia importante, ya que había bacterias productoras de penicilinasa, y ante eso entonces se crea un tercer grupo de penicilinas encabezadas por la nafcicilina, oxacilina, dicloxacilina, que actuaban juntamente contra este grupo, ya que el estafilococo era el que básicamente tenía este grupo de penicilinasas, ¿no? Entonces este tercer grupo, llamado grupo meticilino, estaba básicamente orientado a eliminar al estafilococo aureus, que era sensible a este grupo, ¿no? Ya sabemos que posteriormente el estafilococo aureus se hace resistente a este grupo, pero hay algunos que son sensibles al grupo meticilino, como
por ejemplo aquellos sensibles a la oxa o a la nafcicilina, ¿no? O a la dicloxacilina también. Y luego hay otros grupos de penicilina que son penicilinas antipseudomónicas y bueno, y algunos otros consideran otro par de grupos más, ¿no? Pero esos son en general el grupo de las penicilinas, y recordando nada más que estas penicilinas semisintéticas que tienen un espectro muy amplio, de estas dos, ampicilina y amoxicilina, la amoxicilina es la que se absorbe casi el 100% y no se ve alterado esta absorción por los alimentos, ¿no? En el síndrome extrapiramidal secundario al uso de fenotiacinas, el fármaco indicado es... Las fenotiacinas son fármacos que están dentro del grupo de los neurolépticos. Los neurolépticos son medicamentos que se utilizan para tratar básicamente trastornos mentales como la esquizofrenia, por ejemplo. Vale decir que cuando hablamos de neurolépticos estamos hablando generalmente de antipsicóticos, por entenderlo mucho mejor. Estos neurolépticos son de diferentes tipos, ¿no? Hay del grupo, bueno, hablando como grupo químico, en realidad tenemos al grupo de las fenotiacinas. De ellas, la más importante, deben recordar la clorpromacina. También tenemos otro grupo que es el grupo de la risperidona, es un poco más actual. Hay otro grupo también de la olanzapina, clozapina, que es un grupo también un poco más actual. Un grupo más antiguo ya es el grupo de las butirofenonas. De ellas, la más importante y la que no deben olvidar es el haloperidol. Y en realidad pues estos son los más importantes neurolépticos. En general podemos decir que las fenotiacinas entonces son un grupo de neurolépticos muy importantes y está representado principalmente por la clorpromacina. Eso es en general. Ahora, todos los neurolépticos, cualquiera que sea, fenotiacinas, ¿no? Butirofenonas, todos ellos, su acción importante es inhibiendo a los receptores de dopamina, a los receptores de dopamina D2 principalmente, porque ese es el mecanismo de acción para la esquizofrenia, ¿no? Bloquear al receptor dopaminérgico 2. Sin embargo, estos fármacos, los neurolépticos, no bloquean solamente al receptor dopaminérgico, sino que también bloquean a otros receptores. Y por ejemplo, bloquean receptores colinérgicos, bloquean receptores adrenérgicos, bloquean receptores de serotonina, por ejemplo, también receptores de histamina H1. Y en realidad, estos otros bloqueos que producen muchas veces pueden producir síntomas o reacciones adversas propiamente. Pero ¿qué pasa? Cuando algún grupo de neurolépticos, ¿no? Como por ejemplo un grupo de las fenotiacinas, actúan principalmente contra el receptor o bloquean el receptor dopaminérgico y no bloquean a veces los otros receptores, ocurre muchas veces que hay un desbalance, ¿no? Hay un desbalance y entonces al bloquear el receptor dopaminérgico y no el colinérgico comienza a presentar manifestaciones clínicas propiamente por este desbalance que hay en desproporción de la acetilcolina. Y entonces vamos a ver el síndrome extrapiramidal, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estamos comentando. Sin embargo, muchas veces, asumiendo entonces que se ha liberado el sistema colinérgico, que está incrementado, porque no hay nadie quien lo contraponga, es decir, porque el sistema dopaminérgico está bloqueado por estos fármacos. Entonces, a pesar de que utilicemos fármacos contra el sistema colinérgico, aún así se sigue viendo fenómenos extrapiramidales, por lo que se asume que es también el bloqueo del sistema dopaminérgico propiamente el que va a producir estas manifestaciones extrapiramidales, ¿no? Como recordamos, pues lógicamente en la enfermedad de Parkinson pues lo que falta es dopamina, ¿no es cierto? Y entonces podríamos asumir también que esa es una consideración importante para poder entender por qué persiste el síndrome extrapiramidal a pesar de que estamos bloqueando el sistema de acetilcolina también con algún medicamento que podamos dar, ¿no?
entonces resumiendo, los fármacos antipsicóticos, como las fenotiazinas por ejemplo, lo que van a producir son mejorías en los síntomas propiamente pues, de la psicosis, pero también van a producir un efecto extrapiramidal. Van a producir también aumento de la secreción de prolactina, por ejemplo, pues estamos bloqueando la producción de dopamina, recuerdan. Vamos a tener también síntomas anticolinérgicos, ¿no? Como por ejemplo sequedad de boca, visión borrosa. Vamos a tener hipotensión también probablemente. Y solo recordar que cuando decimos síntomas síntomas piramidales, perdón, extrapiramidales en realidad, estamos hablando principalmente de, por ejemplo, distonías agudas, disinencias tardías, acaticia, ¿no? Por ejemplo, la acaticia es aquella intranquilidad de la persona por no poder estar en una posición única, adecuada, tiene que estar moviéndose constantemente, es una necesidad imperiosa de estar en movimiento, ¿no? Una distinesia pues tardía, que el paciente por ejemplo que está pues con el cuello hacia un costado, o sea, adopta posiciones completamente pues anómalas, ¿no? Entonces en realidad incluso podríamos, dentro de otras consideraciones también, ver que aquí vamos a tener un síntoma o un cuadro clínico también muy importante, que es el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que si bien no se relaciona solamente con el uso pues, de los antipsicóticos, dentro de ellos más característico el haloperidol, también podemos considerarlo que puede ser parte de otro tipo de manifestaciones. Y que el biperideno ha demostrado una utilidad importante para contrarrestarlos, ¿no? Es decir, el biperideno se puede utilizar en el síndrome neuroléptico maligno, se puede utilizar también como parte de mejoría o de tratamiento en las disinesias tardías, de repente también en la acaticia, en los síndromes extrapiramidales, entonces en general. Y su administración en el caso de un síndrome neuroléptico maligno pues debería ser endovenosa, ¿no es cierto?, para poder tener una acción mucho más rápida, ¿no? Entonces la fenotiazida es un neuroléptico que se utiliza en el tratamiento de un cuadro psicótico, por ejemplo. Su mecanismo de acción principalmente es inhibiendo el receptor de dopamina. Sin embargo, también inhibe otro grupo de receptores, dentro de ellos receptores colinérgicos de tipo muscarínico principalmente, que tiene, digamos, acciones secundarias muy importantes, dentro de ellos el producir un síndrome extrapiramidal caracterizado por distonías agudas, acaticia, disinesia, síndrome neuroléptico maligno, síntomas también anticolinérgicos, y que cuando esto se produce, básicamente un medicamento muy importante hay que tener en cuenta siempre es el biperideno. ¿Cuál es la causa de los escalofríos durante la anestesia epidural? Bueno, en realidad la anestesia epidural es una forma de anestesia muy importante dentro de algún grupo de, digamos, de procesos que se deben considerar, como por ejemplo parto sin dolor, y su aplicación básicamente se puede dar en el contexto de una técnica que es bastante sencilla. Hay que llegar al espacio epidural a través de un catéter conectado pues a una jeringa con agua o con aire, que nos va indicando en qué momento vamos llegando con la presión del émbolo, pero tiene un carácter pues regional, que al inicio lo que va a producir básicamente pues es una disminución de la sensibilidad del dolor en las zonas metaméricas a donde está llegando. Luego hay una disminución completa de la fuerza muscular, y posteriormente hay una anestesia total. Sin embargo, se evidencia muchas veces los escalofríos
por fenómenos no muy bien explicados, pero que son a consecuencia muchas veces por una vasodilatación periférica. En realidad también se puede acompañar de hipotensión arterial, y el tratamiento es solo sintomático, por cuanto conforme va pasando la acción de los medicamentos va desapareciendo los escalofríos y la hipotensión, ¿no? Entonces se asume que estos efectos secundarios, que no solamente se ven en la anestesia epidural, también se ven en la anestesia raquídea propiamente, no tienen una explicación contundente, pero se le atribuye a que puedan estar desencadenados por la vasodilatación periférica, y que estos escalofríos ocurren en el afán de mantener la temperatura corporal, la cual también se ve alterada en la anestesia que se brinda, ¿no?